El Parlamento de Canarias sigue siendo el eje de la actualidad política del archipiélago. Este miércoles, a partir de las 9 de la mañana, se celebrará la segunda jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, el último de esta novena legislatura. Buenos días, Canarias. Es miércoles 20 de febrero y será un programa más corto de lo habitual. Va a ser una jornada intensa en el Parlamento de Canarias. Durante todo el día de ayer y también en esta segunda jornada del debate Radio Televisión Canaria les va a ofrecer con detalle todo lo que allí ocurra. Marta Modino, buenos días. ¿A quiénes escucharemos hoy? Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Pues como estás apuntando, en menos de una hora arranca la segunda jornada del debate de la nacionalidad canaria. Y a los que vamos a escuchar esta mañana, pues por orden de intervención será a los portavoces de Grupo Mixto, primero Nueva Canarias, a continuación Grupo Mixto y para cerrar el Grupo Nacionalista Canario, que será el último en intervenir en esta segunda jornada del debate del Estado de la Nacionalidad, día después de haber escuchado al presidente de Canarias, a Fernando Clavijo, y su discurso, y hoy toca seguir oyendo las reacciones de los grupos y luego será el turno de las propuestas de resolución. Y como apuntas, Estíbaliz, hoy de nuevo Televisión Canaria haciendo un especial seguimiento de todo lo que ocurra aquí en el Parlamento de Canarias. Luego volveremos contigo, Marta, y hoy también les tenemos que contar que la Policía Nacional ha detenido a un conductor de 36 años por circular en sentido contrario durante 32 kilómetros en Gran Canaria. El aviso lo dio un testigo que alertó a los agentes de lo que estaba ocurriendo. Varias patrullas de la Policía Nacional cerraron al tráfico la autopista para evitar posibles accidentes y utilizaron señales acústicas y luminosas para parar al conductor, que finalmente fue interceptado. Luego en la sección de Eva Trujillo les contaremos los pormenores de este suceso. Última sesión de control al gobierno de Pedro Sánchez en el Senado y no ha sido una sesión tranquila, incluso se han vivido momentos de tensión entre los senadores canarios y algunos ministros. Las senadoras nacionalistas acusan al Ejecutivo Estatal de continuos incumplimientos con Canarias. El fenómeno de la inmigración contado desde distintas vertientes, periodistas, activistas, fotógrafos, supervivientes que nos acercan a una realidad que se ha multiplicado en los últimos años. Todo esto a través del documental El naufragio, 30 años de memoria sumergida del periodista canario Nicolás Castellano. En unos minutos estará en el plató de Buenos Días, Canarias. Nuevo sistema de iluminación con un diseño más atractivo para el visitante son las novedades que vamos a encontrar en la Cueva Pintada de Gáldar. Considerada como una de las más importantes muestras de cultura prehispánica del archipiélago, la cueva renueva su planta lumínica con una inversión de más de 300.000 euros. Segunda fase del concurso de murgas del Carnaval Una Noche en Río de Las Palmas de Gran Canaria. Anoche las traviesas, los mosqueados, los chachotú, los legañosos, declaradas y trapazones pusieron crítica y humor en el Parque Santa Catalina. Luego vemos un resumen de sus repertorios. Tras la tercera fase saben que se celebra esta noche. Vamos a conocer los grupos que pasarán a la final del sábado. Y como siempre, a esta hora de la mañana queremos saber cómo ha transcurrido la noche y estas primeras horas de esta jornada de miércoles. Vamos a saludar a Laura Otero, que es la portavoz del 112. Laura, buenos días. ¿Algo que destacar en las últimas horas? Hola, buenos días. Pues de momento la mañana está transcurriendo con bastante normalidad. En Las Palmas de Gran Canaria se registró a primera hora un accidente de tráfico entre dos vehículos en la autovía marítima y a la altura de la rotonda de Belén María, pero donde no fue necesario asistir a ninguno de sus ocupantes. En Tenerife y el resto de las islas, por el momento, la situación es de normalidad. Gracias, Laura. Buenos días. Igualmente, buenos días. También nos queremos fijar en el tráfico, cómo se comporta la circulación. En este caso nos situamos en la zona de Torre Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria. Vemos que el tráfico es muy abundante a la salida de ese túnel para todos esos vehículos que se dirigen hacia el centro de la ciudad y también hacia la zona industrial de Las Palmas de Gran Canaria. Y ahora nos vamos a fijar en otro punto, en este caso a la altura del recinto ferial en Santa Cruz de Tenerife. Vemos que el tráfico que llega desde la autopista del sur es mucho más abundante respecto a aquellos que se dirigen hacia la zona sur de la isla de Tenerife. Y en los deportes arranca la 20ª edición de la Transgran Canaria. Carmelo Martínez, buenos días. Así es, Estíbaliz, buenos días. A partir de las 9 de la mañana comenzará la modalidad 360, o lo que es lo mismo, cerca de 70 participantes tendrán que recorrer los 264 kilómetros que componen la prueba. Es la carrera de mayor recorrido, darán la vuelta a la isla. Los corredores ya han recogido sus dorsales, entre ellos Eugeni Rosselló, Pablo Criado o el italiano Luca Papi, el ganador de la edición de 2017. Y este sábado, a partir de las 11 de la mañana, Televisión Canaria les ofrecerá en directo la prueba reina de 128 kilómetros.
Y el FC Barcelona no pudo pasar del empate a 0 frente al Olympique de Lyon en el partido de ida de los octavos de final de la Champions. Los azulgranas fueron de menos a más, dominaron la segunda parte y merecieron marcar, pero les faltó puntería. Y 2 entrenamientos tiene por delante José Luis Oltra para perfilar los detalles del partido del viernes con el Real Mallorca, con un doble gran objetivo: volver a marcar y ganar seguridad en defensa. Quedan 48 puntos en juego y ante el Mallorca pretenden acabar con una racha sin vencer desde la victoria sobre el Nastic. Y para hablar de la marcha del equipo, de los objetivos que se marca para esta segunda vuelta, el técnico Paco Herrera estará hoy en Buenos Días Canarias. Nos atenderá en una semana en la que intentarán mantener la dinámica positiva de resultados, ganándole al Alcorcón en el Estadio de Santo Domingo. Bueno, pues luego escucharemos al entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, a Paco Herrera. Vamos con los sorteos, los celebrados en la noche de ayer martes. Este es el número premiado en el sorteo de la 11, el 49.704. Y esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto: 3, 9, 23, 25, 33, 35, complementario 45, reintegro 7. Esta es nuestra portada, pero hay otras imágenes que son noticia en Buenos Días Canarias este miércoles 20 de febrero. Comenzamos. Momento ahora de recordar qué pasaba tal día como hoy hace algunos años atrás. Tal día como hoy, un 20 de febrero de 2013, otro caso de violencia machista sacudía al archipiélago. Una mujer era asesinada en la puerta de su casa y delante de sus hijos. Después del homicidio se entregó a la policía. Guasimara, así se llama la víctima, tenía 35 años. Todo sucedía delante de los 2 niños de 5 y 7 años de edad. Los hechos ocurrieron sobre las 7 de la mañana aquí en Los Gladiolos. Guasimara Rodríguez fue asesinada por su expareja, de la que llevaba separada 2 años. Fue condenado a 23 años de prisión. Eso es lo que ocurría hace algunos años atrás. Vemos qué es lo que ocurre, qué es actualidad en las portadas de los periódicos en esta jornada de miércoles. Portadas que vienen marcadas sobre todo por ese debate sobre el estado de la nacionalidad en el Parlamento de Canarias. Carlos Centurión, buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Sí, a diferencia de ayer, hoy sí tenemos unanimidad en los periódicos, al menos en los canarios, donde ese tema del estado de la nacionalidad ocupa la mayoría de las primeras páginas. Lo van a ver ustedes mismos. Vamos a repasar ya la prensa. Hoy, como ven, comenzamos con el Canarias 7. Clavijo ve a Canarias mejor ante una oposición muy crítica, dice este diario. El presidente considera razonablemente cumplidos los objetivos de la legislatura y pide unidad ante un Estado cicatero. En la fotografía vemos a Fernando Clavijo en un momento de su intervención. Pero tiene otras noticias el Canarias 7 en su portada. Detenido en Tahití el asesino que no volvió del permiso, conduce ebrio 32 kilómetros en sentido inverso en la Gran Canaria 1 y Morales niega que la compra de Amurga se haya parado. Es la portada del Canarias 7. Que, como ven, repite en su portada, en su primera página, una noticia que vamos a ver en todos los diarios. Por ejemplo, La Provincia dice así: debate sobre el estado de la nacionalidad. Clavijo pide a las fuerzas políticas unidad en la defensa de Canarias. En el pie de foto podemos leer: la larga campaña electoral comienza en el Parlamento. El tono del último debate de política general de la legislatura, que arrancó ayer, sirvió para dar el pistoletazo de salida a una larga campaña que tendrá sus momentos más álgidos el 28 de abril y el 26 de mayo. Otras noticias que destaca La Provincia, Diario de Las Palmas. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria achaca el desfase de sus equipos científicos a la baja inversión autonómica y distinciones de la capital Gran Canaria. Salvador García y los fundadores de Ascan, hijos predilectos de Gran Canaria, distinciones de la isla, no de la capital, discúlpenme. Londres se queja de la actuación en Gibraltar de uno de los barcos con base en Canarias. El Tornado pidió a 2 buques anclados en aguas en disputa que las abandonaran. Son algunas de las noticias de La Provincia de hoy.
Visto este periódico, vamos a ver ya la otra provincia, la de Santa Cruz de Tenerife. El diario de Avisos es el único que no lleva destacado el debate del Estado de la Nacionalidad en su portada. Prefiere poner una foto de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Canarias saldrá a la calle contra el no de Madrid a la ayuda del agua de riego en las islas. Las organizaciones agrarias y comunidades de regantes promueven una gran manifestación para el 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Tenemos también unas declaraciones del presidente, del entrenador del Club Deportivo Tenerife, José Luis Oltra. Si tuviera que opinar, y no soy de vender humo, creo que el equipo no va a pasar apuros. Un experto alerta de que la plaga de termitas se podría extender a más islas y el doblete electoral se cuela en el debate de la nacionalidad. Visto el diario de Avisos, es el turno de El Día, que también lleva al presidente Clavijo en su portada, con unas palabras que pronunció ayer. Todos debemos estar a la altura de Canarias. Clavijo demanda generosidad a los partidos en defensa del fuero canario. Y le contestan, Dolores Corujo es un trilero por la gestión de las listas de espera. Asier Antona le dice que los 30 años de Coalición Canaria no dan para más. Y Noemí Santana cree que el discurso se ha convertido en un mitin de coalición. Otras noticias. La vía judicial frena el desalojo de los ocupas de los Tarajales. Y Ábalos afirma que Canarias renunció a 345 millones para carreteras. Y visto el día, vamos a ver el último de los periódicos de la provincia de Tenerife, La Opinión, que también están viendo, lleva Fernando Clavijo en su portada. Clavijo pide a las fuerzas políticas unidad en la defensa de Canarias. Y vemos también las respuestas de algunos de los portavoces. La portavoz del PSOE dice que mete a los pacientes en listas que mueve con velocidad, como los trileros, para que no sepamos dónde están. El portavoz del PP parece que vive en un mundo fantasioso y real donde no hay problemas de empleo, sanidad y educación. Y la portavoz de Podemos dice que Canarias no puede ser un destino turístico que se sustente en la precariedad laboral de los trabajadores. Otros dos apuntes de este diario. Santa Cruz retirará del mercado pisos de alquiler vacacional y Costas desaloja a los masajistas de una empresa de 4 playas del sur de Tenerife. Hemos visto ya, por lo tanto, toda la prensa Canarias, turno de ver la prensa nacional. Y comenzamos con El Mundo, que se ha fijado en ese libro tan polémico del actual presidente de nuestro país. Sánchez usa conversaciones con el rey para enaltecerse y recoge un par de frases. Enseguida nos reconocimos mutuamente como las personas que íbamos a sacar al país del riesgo de bloqueo. O se fraguó entre Felipe VI y yo una relación de complicidad que superó y sigue superando a día de hoy lo institucional. El Mundo cree que el presidente lanza su autobiografía en plena campaña electoral. Otros apuntes, uno referido a nuestro país. Turull puso el mandato del referéndum por encima de la ley. Romeva sigue la estrategia de Junqueras ante el tribunal y opta por un alegato político. Manifestarse no es alzarse. ¿Qué vemos en la fotografía? Vemos una esvástica sobre una lápida de un cementerio judío de Francia. El presidente francés Macron junto a una tumba vandalizada con una esvástica en un cementerio judío de ese país. Macron se planta ante el antisemitismo creciente en Francia. Es la portada de hoy del Mundo. Vamos a ver ya la portada de El País, que ha elegido hoy temas distintos. El Pacto de Toledo se frustra después de 3 años de debate. Los partidos acusan a Podemos de impedir el acuerdo sobre pensiones. El gobierno cierra la vía de los vientres de alquiler en Ucrania. Y camino de las urnas, dice El País, los decretos leyes, batalla hasta el final. El gobierno tratará de sacar adelante medidas hasta el final de la legislatura, aunque no tiene asegurados los apoyos. ¿A quién vemos en la fotografía? Pues dice El País que adiós a un revolucionario de la moda, Karl Lagerfeld. El emblemático diseñador que hizo grande a Chanel murió ayer en París a los 85 años. Es la portada de hoy del País. El ABC ha preferido llevarnos en su primera página de hoy al juicio del Procés. El PSOE no ve delito en los referéndums ilegales. En pleno juicio contra el golpe del 1O, los socialistas vuelven a votar con los independentistas en contra de que se penalice celebrar consultas fuera de la ley. También dice el ABC que ayer vimos otro mitin en la sala. Los exconsejeros catalanes Turull y Romeva en la imagen discreparon en la forma pero no en el fondo de su alegato ante el Supremo. Es la portada del ABC. Y como siempre el repaso a la actualidad lo terminamos con una de las viñetas. Hoy hemos elegido, como hicimos ayer,
La de Morgan, en el Canarias 7, vemos a una de sus características parejas hablando, debatiendo en su sillón. Y le dice ella a él: la final de Murgas ya no es lo que era, Carmelo. Esto es el debate sobre el estado de la nacionalidad. Mister, ni se le entiende cuando hablan. Bueno, pues es el repaso a la prensa. Hoy, porque el programa es más corto, no tenemos debates en las redes sociales, pero por supuesto pueden responder a todas las preguntas que hemos puesto en los últimos días. Y mañana tendremos un debate nuevo, Estíbaliz. Pues gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya ven, así llegan las portadas de la prensa en esta jornada de miércoles 20 de febrero, pero también queremos saber cómo se va a comportar el tiempo en esta jornada. Ya la lluvia prácticamente ha desaparecido, eso sí, a la vista está, nos los comentabas ayer, Vicky, de nuevo la presencia de calima en las islas. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Pensamos que puede llegar ya a lo largo de esta tarde-noche a Lanzarote y Fuerteventura y que mañana pues sí que las veamos en esas dos islas. En general tenemos ahora mismo abundante nubosidad en todo el archipiélago, estamos a las puertas de un cambio de tiempo. A partir de mañana se verán menos nubes, van a ir subiendo las temperaturas, ya viernes, sábado y domingo tendremos pues más bien ambiente casi veraniego. De momento hasta ahora abundante nubosidad en todo el archipiélago, nubes bajas compactas en las islas de mayor relieve, algunos intervalos de nubes medias y altas también en el entorno de Lanzarote y Fuerteventura. A medida que avance el día hoy se abrirán algunos claros, pero no desaparecerá la nubosidad por completo y además entrarán nubes de tipo bajo en Lanzarote y Fuerteventura y a lo mejor en estas islas y quizás en medianías todavía hoy se pueda producir alguna precipitación de carácter débil y disperso y más probable por la tarde. Vemos la predicción para la jornada de hoy: ambiente nuboso en general en el norte y en el sur de las islas. Si queremos el cielo despejado habrá que irse a las cumbres principalmente de Tenerife y de la isla de La Palma, por encima de los 1500 metros de altitud, donde el cielo va a permanecer despejado la mayor parte de la jornada. Temperaturas parecidas a las de ayer, en general bastante suaves. La máxima en las capitales difícilmente superará los 21 grados. Sí que tendremos un poquito más de calor en algunas zonas costeras del sur y suroeste de Gran Canaria y de Tenerife. Vientos ya esta tarde del sureste de las islas occidentales. Tenderá el viento a ser del este en Gran Canaria, en Lanzarote y Fuerteventura. De momento persiste un poquito el alisio y bueno, si nos acercamos al mar a lo largo de la jornada de hoy, mejora el estado del mar, especialmente las costas abiertas al norte y al oeste de las islas, pero todavía hasta el final de la tarde las olas pueden estar entre los 2 y los 3 metros de altura. Una situación que tenderá a mejorar mañana para volver a empeorar el estado del mar a partir del viernes. Mañana veremos salir el sol por el horizonte en torno a las 8 menos 25, menos 26 minutos de la mañana. Ya se irá ocultando casi a las 7 de la tarde, le vamos ganando luz solar, vamos ganando luz solar a medida que se acerca el final del mes de febrero y bueno, en general vamos a tener un día pues bastante más tranquilo y con menos nubes. Podremos disfrutar de horas de sol en Lanzarote, Fuerteventura, también buena parte de la isla de Gran Canaria. Quedarán algunas nubes por la mañana, pero tenderá a despejar a medida que avance el día. Sí que esperamos cierta nubosidad al norte de Tenerife, también en el Hierro, La Palma, un poquito menos en La Gomera y tenderá también a despejar a medida que avance la tarde. Vientos del sureste más intensos en las islas occidentales que las orientales, incluso durante buena parte del día persistirá el viento cambiante en Lanzarote y Fuerteventura entre viento alisio, viento del este y al final de la jornada en gran parte del archipiélago se establecerán vientos del sur, sobre todo en medianías y zonas altas. Las temperaturas mañana subirán, lo notaremos a mediodía. Ese ascenso será más notable probablemente en las islas orientales y bueno, cabe esa posibilidad de que empecemos a notar la presencia de calima. Y en cuanto al estado del mar mañana, sí que va a ser notablemente mejor que las últimas jornadas, especialmente las costas abiertas al norte y al oeste de las islas. Mañana ahí las olas estarán por debajo de los 2 metros de altura y en principio en las costas del sur no va a haber ningún problema. Sí que decimos que volveremos a tener mal estado del mar el viernes en buena parte del archipiélago. Ya el viernes, el sábado y el domingo en todas las islas, vientos del sur y del sureste generalizados. Probablemente el cielo prácticamente despejado, salvo el viernes en Lanzarote y Fuerteventura. Se pueden ver también en otras islas, pero en Lanzarote y Fuerteventura es donde van a predominar las nubes de tipo alto, temperaturas en notable ascenso. Sábado y domingo podemos decir que el tiempo probablemente será más bien veraniego que de finales del mes de febrero, un mes de febrero que está siendo
bastante extraordinario este año en cuanto a las temperaturas y a las pocas nubes, a las pocas precipitaciones. Y bueno, la calima que va a llegar y podría ser notable, sobre todo viernes y sábado. Veremos lo que apuntan de momento los modelos de predicción, una entrada notable de calima, vientos del sureste moderados a fuertes, especialmente en la jornada del domingo. Bueno, de nuevo vuelve el tiempo de sur para despedir este mes de febrero, que ya decimos atípico en cuanto a las temperaturas, en cuanto a la lluvia, no tanto en cuanto a la calima, porque es en invierno cuando se producen, al menos en concentración, las mayores entradas de calima. Y nos vamos a despedir con una de las imágenes que ustedes compartían ayer con nosotros a través de las redes sociales. Desde Lanzarote nos llega esta imagen de la luna llena de anoche, los agentes de medio ambiente de la isla de Lanzarote, espectacular. Tenemos imágenes de otros muchos puntos del archipiélago, esa luna llena de anoche. Y bueno, ahora pendientes de lo que pueda pasar a lo largo de los próximos días, sobre todo porque vuelve el calor, vuelve la calima y vuelve el tiempo poco propio de esta época del año. La verdad que muchos soles vimos ahí en ese mapa de cara ya a los próximos días. Gracias, Vicky. Hasta mañana. Hasta mañana. Y la actualidad de esta jornada pasa por el Parlamento de Canarias. A las 9 de esta mañana se reanuda la sesión en la Cámara Regional, que acoge desde ayer el último debate del Estado de la Nacionalidad de esta legislatura. Ayer tomó la palabra el presidente Fernando Clavijo, quien hizo un balance de estos últimos 12 meses, pero también Marta Modino de sus 4 años de mandato. Buenos días de nuevo. Muy buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. De nuevo, pues sí, hoy de nuevo pues vamos a estar muy pendientes de lo que aquí ocurre. Es la segunda jornada, ya lo ha apuntado Estíbaliz Pérez, del debate del Estado de la Nacionalidad. Y esta casa, Radio Televisión Canaria, va a realizar de nuevo un exhaustivo despliegue para contarles todo lo que aquí ocurra. Acaban de ver pues el exterior del Parlamento y ahora nos estamos colando en el hemiciclo. Falta pues algo menos de una hora para que arranque el pleno, absolutamente vacío hasta ahora el hemiciclo. Ya saben que los diputados apuran hasta el último momento pues la entrada en el pleno. En nada comenzarán a ocupar ya sus asientos, porque además ayer escuchábamos a la presidenta del Parlamento requerirles puntualidad para que el pleno pudiera empezar pues puntual y no se retrasara más de lo necesario en una jornada en la que pues vamos a escuchar a 3 grupos políticos. No vamos a eso, antes vamos a repasar pues lo que fue el día de ayer, que arrancó pues con la intervención de Fernando Clavijo, con ese discurso en el que hizo balance de gestión. Se mostró razonablemente satisfecho con esta gestión realizada a lo largo de los últimos 4 años e insistió a lo largo de varias partes de su discurso, también en las réplicas a los grupos, en la mejora de los indicadores socioeconómicos del archipiélago, y fue alguno de los asuntos de los que habló en el día de ayer. En su discurso, el presidente de Canarias ha dicho que durante esta legislatura su Ejecutivo ha trabajado para reparar los daños de la crisis, restablecer el diálogo con el Estado y diseñar reformas estructurales. Por eso, afirma, impulsaron el nuevo REF y el Estatuto de Autonomía. El nuevo Estatuto de Autonomía es uno de los grandes triunfos democráticos de Canarias de los últimos 30 años. Y es un triunfo de todos y todas para dibujar un futuro entre todos. Clavijo también ha defendido que Canarias está creando empleo. Cerramos el 2018, Canarias superó los 913.000 ocupados, lo que significa que en esta legislatura ya se han creado más de 120.000 nuevos empleos. El presidente también ha destacado mejoras, ha asegurado en políticas sociales, en sanidad, ha hablado de la reducción de las listas y el tiempo medio de espera, en educación del incremento en la inversión, mientras que en dependencia ha señalado que el sistema de atención sigue incorporando a más personas. Uno de los grandes soportes sociales del estado de bienestar contemporáneo es la atención a la dependencia. Y con las cifras en la mano, objetivamente las familias canarias han visto cómo mejoran las prestaciones y los trámites administrativos. La financiación estatal fue otro de los asuntos abordados por el presidente. Y deberían asegurar que la financiación cicatera y el maltrato institucional contra estas islas desde el Gobierno central quede definitivamente atrás. Clavijo lanzó además un mensaje de confianza para todo el archipiélago. Este Gobierno ha sido desde un primer momento un Gobierno comprometido con la transformación de Canarias. Un Gobierno decidido a convertirse en un instrumento válido para un nuevo proceso de modernización de nuestras islas. Proceso de modernización en el que Clavijo apuesta, afirma, por el trabajo a partir del diálogo con toda la sociedad civil. Y ya en la tarde, a partir de las 4, pues se iniciaron las réplicas de los grupos políticos. La primera en intervenir fue la portavoz del Grupo Socialista, Dolores Corujo. Fue particularmente crítica en su intervención, calificó la legislatura, que está a punto de terminar, de legislatura perdida, y fue
pues también crítica en el aspecto sanitario con respecto a las listas de espera. Por ejemplo, Corujo dijo textualmente, o acusó al presidente de practicar trilerismo político con respecto a esas cifras. También fue muy dura hablando de la gestión de la dependencia por parte del gobierno de Fernando Clavijo. No puede ocultarse que la realidad de la lista de espera es inaceptable, también la de las pruebas diagnósticas, refugiándose en que ha bajado las listas de espera precisamente cuando las personas lo que están esperando es a una prueba diagnóstica. No se han encontrado evidencias de alteración o modificación de los datos de la lista de espera. Tampoco se han encontrado evidencias de alteraciones en el software que provoquen que los datos sean falsos. Es decir, todo lo que ustedes han estado diciendo para denigrar a los trabajadores públicos de la sanidad pública, porque lo hacen funcionarios y profesionales, no los hago yo en mi despacho, señora Corujo. Las universidades públicas canarias le dicen que es mentira. Usted iba a cambiar el cambio del modelo productivo repartiendo de manera discrecional los fondos del ICTE, con unos plazos y condiciones, además, que llevaban en la práctica a que se dedicaran a infraestructura, en la inmensa mayoría de los casos necesaria, pero nunca urgente. En los 3 años y medio que ha gobernado este gobierno Canarias, el empleo en la construcción ha subido un 35%, que fue, insisto, donde más se cebó la crisis. ¿Sabes cuánto ha subido la media de España? Un 16%, señora Corujo. Solo por eso ha merecido la pena el FEDECAN. Justo después de Dolores Corujo le tocó intervenir a Asier Antona, presidente del Grupo Popular, que ejercía ayer como portavoz y que insistió en pues, reclamar el protagonismo del Partido Popular en los principales logros que se atribuyó el presidente Fernando Clavijo como los principales logros de su gobierno. Además, calificó el gobierno de Clavijo de débil e inestable y enumeró pues, las iniciativas que, en caso de resultar elegido Asier Antona como presidente, en caso de que lo respalde en las urnas, pues llevaría a cabo para Canarias. Que hoy haya una reforma del Estatuto de Autonomía supone no solo el consenso mayoritario de los grupos de la sociedad, sino que ha habido un gobierno de España del Partido Popular que lo impulsó durante la etapa que teníamos la responsabilidad. Hoy estamos hablando de la aprobación de la parte económica, de la parte fiscal, de nuestro régimen económico y fiscal. Es porque ha habido un gobierno del Partido Popular que lo impulsó. Puedo decir que su Partido Popular solo empezó a mirar a Canarias y solo empezó a atender a las necesidades de Canarias cuando le hizo falta el voto nacionalista en Madrid para mantener al presidente Mariano Rajoy en la Moncloa. Según la encuesta de población activa, tenemos 228.000 canarios que quieren trabajar y que no pueden hacerlo. El 20%. Somos la comunidad autónoma junto a Extremadura y Andalucía con las peores tasas de desempleo. ¿Y viene usted aquí hoy a sacar pecho de qué? Su Partido Popular ha sido el mayor responsable de desequilibrar las relaciones laborales entre trabajadores y sindicatos. Todavía estamos pagando las consecuencias de la evaluación del trabajo derivadas de la reforma laboral aprobada por su Gobierno de España, señora Antona. Y la última en intervenir en la intensa jornada de ayer fue la portavoz del Grupo de Podemos, Noemí Santana, que también fue especialmente crítica con la gestión del Gobierno. Dijo que no se habían cumplido ninguna de las promesas que el presidente realizó, por lo pronto, en su debate de investidura. Y con respecto al discurso de ayer del presidente, Noemí Santana dijo que había hablado de temas que no interesaban en el día a día de los ciudadanos del archipiélago. ¿Qué se ha hecho en lugar de invertir y apostar por el sistema público? ¿Qué se ha hecho? Pues ya se lo digo yo. Lo que se ha hecho es derivar a la privada. Han convertido ustedes a la sanidad pública en una mera ventanilla de derivación a la sanidad privada. Privatizar la sanidad. El señor consejero ha reducido los porcentajes de concertación. Pero mire, ¿sabe lo que le digo, señora Santana? Que concertar no es privatizar. Es un concepto que estoy convencida y seguro de que usted conoce bien, pero viene aquí y hace demagogia. El gobierno del señor Clavijo pasará a la historia como un gobierno fallido, legislatura perdida, un gobierno del no se puede nada, no se puede combatir la pobreza, no se puede mejorar nuestra sanidad pública canaria, no se pueden aumentar los salarios. Más allá de discursos grandilocuentes, bastante demagogia y frases hechas, no he encontrado ni una sola propuesta concreta.
Usted cree una Canarias en blanco y negro, usted critica absolutamente todo lo que hace este Gobierno, usted se autoexcluye, habla de diálogo y de que nos tiende la mano, cuando convoca las reuniones no va, cuando trabajamos los presupuestos del 2019 tiene la agenda muy ocupada. Pues eso fue ayer. Este es un resumen de lo que ayer ocurría tanto en la parte de la mañana como ya en la sesión de la tarde. Y en apenas 45 minutos arranca la segunda sesión del debate. Intervendrán en este orden pues Nueva Canarias, Grupo Mixto, Agrupación Socialista Gomera y para terminar la sesión de hoy el Grupo Nacionalista Canario. No los hemos escuchado todavía, pero ya ayer cuando oíamos las primeras impresiones justo al término del discurso del presidente, pues nos hacemos una idea de por dónde van a ir hoy sus discursos. Yo no estoy decepcionado porque nunca me ha impresionado el señor presidente en nada y esto está en su tónica, insisto, de apropiarse del trabajo de los demás, de dulcificar la realidad y cuando tiene dificultades proponer un plan a 6 años, 7 años, que ya veremos quién lo hace. En el marco político y preelectoral en el que nos encontramos es previsible el anuncio que ha hecho y el discurso del presidente del Gobierno y también era previsible lo que los portavoces han adelantado. Ni tanto es tan idílico la realidad de Canarias ni tan nefasta. El presidente Clavijo ha sido capaz de en 2 etapas distintas, en un acuerdo con el Partido Socialista que finalmente se rompió y después con apoyos puntuales en el Parlamento de Canarias, hemos sido capaces de sacar adelante los 4 presupuestos generales de Canarias en estos 4 años. Pues más o menos han visto por dónde irán, un pequeño resumen de por dónde irán los discursos de los portavoces que quedan por intervenir en esta mañana. Ya les decimos que en nada, en 45 minutos arranca el pleno y sin embargo esta es la imagen que nos encontramos hasta ahora en el pasillo. De momento absolutamente desierto, es verdad que todavía es temprano, está a las 9 previsto ese pleno. La presidenta del Parlamento, ya les decimos, ha requerido hoy puntualidad, porque justamente cuando terminen pues, los 3 grupos que quedan por intervenir, se abre el plazo ya para presentar las propuestas de resolución correspondientes que va a evaluar la mesa en torno a las 13 de la tarde, está previsto. Y en esta ocasión, además, los portavoces pues, se han puesto de acuerdo para presentar un máximo de 30 con el objetivo de agilizar el debate en el día de mañana. Aquí, en esta casa en Televisión Canaria, igual que en el día de ayer, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en esta sesión. También, pues justo al término de las intervenciones, pues en este set que se ha dispuesto aquí, pues van a poder escuchar la impresión del propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, estará Pilar Rumeu y periodistas especializados haciendo esa entrevista hoy de particular interés. Estíbaliz. Ahí seguiremos a lo largo de la mañana. Gracias, Marta. Buenos días. Y no abandonamos la política. La última sesión de control al gobierno de Pedro Sánchez en el Senado se ha saldado con momentos de tensión entre los senadores canarios y algunos ministros. Es el caso de la senadora por Nueva Canarias, María José López Santana, que ha preguntado a la ministra de Transición Ecológica por los 8 millones de euros previstos en los presupuestos generales del Estado de 2018 para abaratar el agua de riego de los agricultores canarios. Es, por tanto, un derecho consolidado por pura necesidad, no es un capricho. Esta ayuda es vital para nuestras agricultoras y agricultores que están esperando por esos 8 millones de euros. La voluntad política existe y hay un problema, sin embargo, de orden mayor desde el punto de vista presupuestario para poder acompañar esta necesidad con la que tampoco hemos contado con su correspondiente apoyo. Momentos de tensión también entre la senadora por Coalición Canaria, María del Mar Julio, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a cuenta de la ejecución de las sentencias del Supremo que condenan al Estado a pagar por los incumplimientos del convenio de carreteras. Pretender que el Gobierno de Canarias firme que renuncia al resto de la financiación que les corresponde. Eso es una vergüenza, señor ministro, es una vergüenza. Renunciaron en su momento frente al Partido Popular, ¿por qué exigen ahora lo que renunciaron? Nosotros no tenemos ningún problema, como le digo, en asumir todas las deudas que haya, absolutamente todas. El Congreso de los Diputados ha respaldado este martes el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. La iniciativa del Partido Popular ha sido respaldada por todos los grupos, salvo Podemos, Esquerra y Bildu. La proposición no de ley se aprueba una semana antes de que Pedro Sánchez comparezca en el último pleno de la legislatura para hablar sobre el mismo asunto.
La situación política de Venezuela ha sobrevolado de nuevo este martes el Pleno del Congreso con una proposición no de ley del Partido Popular para reconocer a Juan Guaidó, que finalmente ha logrado el respaldo de todos los grupos, salvo Podemos, Esquerra y Bildu. El Partido Popular ha tenido que cambiar el texto definitivo después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya reconociera a principios de mes a Guaidó. En la proposición se pide impulsar una transición democrática en el país. España ya ha despertado y dice basta ya. Por eso es fundamental que España y los españoles, cuando pase el tiempo, nos podamos mirar en un espejo y sepamos dónde estábamos. El Grupo Socialista ha respaldado la iniciativa, a la que también se han sumado otros partidos como Ciudadanos y Coalición Canaria. Podemos ha advertido sobre las consecuencias de una posible intervención. No solamente vamos a denunciar lo que viene ocurriendo. Eso es más fácil, lamentar, decir lo obvio, el sentido común. Nosotros vamos a trabajar para dar posibles soluciones a la situación de Venezuela. El próximo 23 de febrero, el señor Guaidó pone como fecha la entrada de ayuda humanitaria y me gustaría saber dónde va a estar el señor Sánchez. Creo que es una pena que hoy no acordemos instar para que no haya una intervención militar extranjera en Venezuela. Eso no va a solucionar nada, eso es río de sangre. A los grupos de esta Cámara yo les reitero, no puede llamarse demócrata quien apoye un golpe militar o una guerra en Venezuela. No es la última vez que se aborda la crisis venezolana en el Congreso. El próximo día 27, el último pleno de la legislatura, también contará con una comparecencia de Pedro Sánchez para hablar sobre el mismo asunto. Y mientras eso pasaba en Madrid, la tensión política se mantiene en Venezuela con cierto sarcasmo. El presidente del país, Nicolás Maduro, ha pedido a Juan Guaidó que convoque elecciones. Maduro confía en que él vencería en esos comicios. Dicen que de esta forma se resolvería la disputa por el poder. Por ahí hay un payaso que dice ser presidente interino. Bueno, si usted es presidente interino, lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. ¿Por qué no convoca elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo? Convoca elecciones, señor autoproclamado, señor payaso. Convoca elecciones, mister payaso. Vamos a hablarles ahora de un documental, El naufragio, 30 años de memoria sumergida, que nos muestra la cara más trágica de la migración que se ha vivido en el Estrecho y en Canarias. Un documental que nos acerca al primer caso documentado de la tragedia migratoria africana y que se convirtió en el principio de un fenómeno que hoy en día ha alcanzado una dimensión mucho más amplia que pone en evidencia las políticas de los Estados en materia de migración. Un trabajo audiovisual que este miércoles se proyecta en el Espacio Cultural de Caja Canarias en Santa Cruz de Tenerife a partir de las 8 de la tarde. Y precisamente esta mañana se encuentra con nosotros Nicolás Castellano, que es periodista, director y guionista de este documental El naufragio, 30 años de memoria sumergida. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Gracias por estar aquí esta mañana. Un placer. Bueno, es una forma de echar la mirada atrás, 30 años atrás, Nicolás, y situarnos a lo mejor en esa fecha, un 1 de noviembre de 1988, ¿no? Sí, ahí empezaba esta sucesión macabra de tragedias, ¿no?, que hemos tenido la desgracia de contar en estos 30 años en las costas españolas. Es también la primera desgracia documentada en las rutas hacia Europa, porque recordemos, en esa época, a partir de 1985-86, es cuando se amplía el club de estados que conforman la Unión Europea. Entonces la Unión Europea económica, simplemente, España entra a la Unión Europea, empezamos a exigir visados a los marroquíes para que cruzaran en ferry, que tardaban media hora o una hora, desde Tánger a Tarifa, y la gente tiene que empezar a buscarse vías alternativas para cruzar. Ahí, el 1 de noviembre del 88, en la playa de los Lances, en Cádiz, empieza una sucesión de muertes que la cifra más conservadora habla de casi 9.000 muertos en la ruta hacia España y algunas organizaciones hablan de 25.000 muertos. Estos días Naciones Unidas hacía un informe que solo en los últimos 5 años son 16 muertos al día, 30.500 muertos cruzando fronteras. Yo creo que 30 años después es evidente que hemos fracasado estrepitosamente en la regulación del desplazamiento de la gente, ¿no? Hablamos de muertes documentadas porque al fin y al cabo, ¿cuántas muertes se quedan por el camino y no nos enteramos? Sí. Aquí en Canarias sabemos muy bien de qué estamos hablando porque particularmente en el año 2006, con el año de los cayucos famosos, que a Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, venía gente todos los días, se calculaba entonces, Franco Frattini, que era el comisario europeo de migraciones, decía que al menos una de cada 3 barcas no llegaba. En ese año llegaron más de 30.000 personas a Canarias, así que el cálculo de muertos
es absolutamente brutal. Por cierto, hablando de aniversario, son 30 años del primer muerto documentado, son 25 años de la primera patera canaria, que llegó en el 94, que se cumple en julio de este año, y 20 años del primer naufragio documentado en Canarias, que fue en la playa de La Señora, en Fuerteventura, en julio de 1999. Bueno, sorprenden declaraciones de gente que participa en este documental. Nicolás, por ejemplo, el del fotógrafo Fernando García, que lo llaman el Pateras, alias el Pateras, cuando decía precisamente en ese suceso del 1 de noviembre de 1988 que aquello iba a ser el principio de algo que venía para quedarse, y no se equivocó, ¿no? No, desgraciadamente no se equivocó, ¿no? También otro de los momentos del documental es el poema que escribe una profesora y voluntaria de Tarifa que acogía a los inmigrantes en su casa. Ella vivía en el Faro de Tarifa, en la isla de las Palomas, que se ve perfectamente en el estrecho de Gibraltar, y muchas veces levantaba a sus hijos de las camas para traer a los inmigrantes o a los niños que llegaban y darles calor hasta que llegara la Cruz Roja o alguien a buscarles, ¿no? Entonces ella a las pocas horas del primer muerto escribe un poema en el que augura miles de muertos porque son pobres, ¿no? Y ese poema escrito el 2 de noviembre de 1988 desgraciadamente acertó de pleno con este ritual de muerte evitable, ¿no? Y se trata de remover conciencias con este documental, Nicolás. Sabemos que hay gente que ha llorado cuando se ha proyectado ese documental, sobre todo para aquellas personas que están más ajenas a lo mejor a este fenómeno. Tal vez para nosotros que trabajamos en los medios nos acabamos acostumbrando a este tipo de imágenes, pero para aquellas personas que no están tan acostumbradas, sí es verdad que a lo mejor se te ponen los pelos de punta. Claro, puede parecer que todos sabemos que hay muertes periódicamente en embarcaciones, tanto entre Libia e Italia, en el estrecho de Gibraltar o aquí en Canarias, pero cuando lo ves como un hecho histórico durante 30 años documentado con fechas, con algunos de los episodios más graves, ¿no? Con algunas fotografías impactantes de algunos de los mejores fotoperiodistas, Juan Medina, Javier Baulú, Fernando El Patera, Ildefonso Sena, José Luis Roca, testimonios como los de Pepe Naranjo, que cuenta también la peor tragedia que tiene lugar entre Senegal y la ruta hacia Canarias. Cuando ves un ejercicio de memoria así, es cuando la gente se queda impresionada, ¿no? Más allá de las imágenes impactantes que la hay, de historias impactantes como la del niño Samuel, ese ailán español que murió en una playa de Barbate. Que pasó totalmente desapercibido, pasó desapercibido cuando tenemos en la misma escena que con Aylan Kurdi, ¿no? El cadáver de un niño en una playa, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay momentos, por lo que sea, que quizás ni lo entendemos los periodistas, que funcionan y que parece impactante la muerte de un niño y que todo el mundo de repente parece solidario con los refugiados, pero esa efervescencia es un poco lo que se denuncia en el documental. Esto no es algo que pasó y desapareció, es algo que sigue pasando y que creo que tenemos que hacer algo para que dentro de 30 años no volvamos a hacer un documental así. Bueno, aún así nos sigue estremeciendo imágenes como la de esos nichos vacíos donde solamente se refleja en una pequeña placa el número y no el nombre de una persona. En los cementerios de Canarias, particularmente en Gran Tarajal, en Lanzarote, en Gran Canaria, en Tenerife, hay un montón de nichos sin nombre, ¿no? Unos números que en el documental tenemos la suerte de reconstruir al menos uno de esos nombres, ¿no? Porque hay una escena que fotografía Juan Medina en Fuerteventura, en el barranco del Esquinzo, la muerte de un chico, se ve el cadáver en la playa y unos caminantes paseando en la playa. Al día siguiente llega la mujer de ese señor que había muerto y permiten que la mujer vaya al entierro de ese señor. Pues en la placa del cementerio de Gran Tarajal, en el que está enterrado, se ve inmigrante número 3 y la fecha. Y la mujer sabía cómo se llamaba su marido y sabían cómo podían identificarle, sin embargo no está identificado. Y así tenemos en Canarias al menos 1.700 muertos documentados en estos 25 años, ¿no? Otra vez, volvemos a hablar de las estimaciones de aquellos que demandan a sus seres queridos o tenemos la comprobación por los cuerpos en nuestro cementerio. La cuestión es si nos importa. Ahora hay un forense peruano que se llama José Pablo Baraybar, que está trabajando con el Comité Internacional Cruz Roja, que está poniéndole nombre al peor naufragio en estos 30 años, que fue entre Libia e Italia, con 1.100 muertos en un pesquero. Han reflotado el barco y con pruebas de ADN poco a poco, con restos que encontraron en las ropas de los inmigrantes, un pasaporte y tal, está recorriendo los países de origen de esas personas, Mauritania, Senegal, y con pruebas de ADN le está diciendo a su padre o a su madre, sí, su hijo iba en ese barco y están poniendo un nombre a esos 1.100 muertos. Si hubiera interés político, si hubiera interés de verdad de esta parte de la sociedad, ese ejercicio de memoria sería interesante. Yo creo que sería el momento en el que la sociedad, nosotros también, que no todo es culpa de los políticos, dijéramos basta ya, ¿no? Yo creo que ese momento ha llegado, ¿no? Decías, Nicolás, que esperas que dentro de 30 años no haya un documental como este. No siquiera esperamos que llegue a los 10 años, pero ¿qué se puede hacer para remover esas conciencias, sobre todo porque han fracasado las políticas de los estados? Porque generar rechazo, muros o barreras físicas al desplazamiento humano es antinatural. Desde el principio de los tiempos el ser humano se ha movido en búsqueda de prosperidad.
Sí, cuando al inicio de la humanidad buscaban tierras de cultivo, pozos de agua, etcétera, etcétera. Hoy buscan posibilidades de estudio, posibilidades económicas, etcétera, etcétera. Es evidente que la política de muros ha fracasado y, de hecho, el Mediterráneo mata 10 veces más que el muro de Trump. Denunciamos mucho a Trump por la construcción de su muro y todo el cinismo que tiene alrededor, pero es que toda esta barrera de patrulleras que hemos construido en las valles de Ceuta y Melilla o las dificultades que estamos poniendo ahora en Níger o en otros países de África para que no suban, está generando esos 16 muertos al día. Después de esas cifras es evidente que hemos fracasado en la regulación. Hay posibilidades de generar políticas de visado, de que la gente pida asilo en nuestras embajadas en África, en otras partes del mundo. La cuestión fundamental es que los partidos políticos cambien de una vez esta retórica que está favoreciendo los populismos. Si hay más gente que cree que la solución a sus problemas es que no vengan los inmigrantes, es porque este populismo y esta falta de información veraz hace creer que sí, que la solución está en Trump, en Le Pen o en Vox en España, ¿no? Y ojo, porque tanto manipular a la gente y tanto contarles mentiras, podemos crear un globo de xenofobia que puede ser muy peligroso. Pues son minutos para la reflexión esta tarde, justo al término de esa proyección en el Espacio Cultural de Caja Canarias en Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 8. Primero será esa proyección en Naufragio, 30 años memoria sumergida, y luego habrá un coloquio de Nicolás Castellanos junto al periodista Juan Manuel Pardellas. Están todos invitados a participar, entrada libre, Nicolás, y te deseo muchísima suerte. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti y ahí nos veremos los que puedan acercarse. Buenos días. Hasta luego. Y llega el momento ahora de hablar de carnaval, aquí en Buenos Días Canarias. Esta tarde, a partir de las 5:30, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife elige a la Reina de los Mayores en el recinto ferial, y esa última los detalles nos lo cuenta Estela Díaz. Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Suena la música porque en apenas un par de horas, a partir de las 5:30 de esta tarde, comenzarán a desfilar por este escenario las 9 candidatas a Reina de Mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Como decimos, será a partir de las 5:30. Son momentos de muchos nervios, de ilusión, a partes iguales en estas horas previas. Estamos viendo los últimos ensayos de una gala que nos asegura promete diversión y grandes dosis de sorpresa. Y de sorpresa precisamente sabe mucho la invitada esta mañana, quien nos acompaña, Marta Morales. Usted fue precisamente la reina del año pasado y nos puede contar de primera mano, muy buenos días, cómo se viven en estos momentos. ¿Cómo estás, mi amor? Tanto madrugar para todo esto, pero es bonito. Bueno, Marta, ¿cómo se viven en estos momentos? Estos momentos se viven con mucha felicidad y con mucho orgullo y con mucha pena de tener que dejar el cetro, pero bueno, tiene que ser así porque hay que darle paso a otra señora que también es merecedora de hacerlo. No sé si ha podido usted hablar con ella, ¿qué les ha dicho? Bueno, yo les he dicho, ustedes salgan con energía, mucho cuidado, no tropiecen en nada. No se pongan los tacones muy altos, porque ese fue el impedimento que yo puse para mi reinado y para, bueno, mi reinado luego cuando salí. Pero yo sí les digo que tengan cuidado, que se muevan para que puedan lucir el traje y para que salgan bonitas y que salgan con mucha felicidad y con mucho orgullo para que puedan disfrutar de ese reinado tan bonito, porque yo lo he pasado muy bien. ¿Y le da pena tener que entregar el cetro? Sí, me da mucha pena. Me da mucha pena porque lo he pasado muy bien. He recibido muchos abrazos y muchos besos y muchas felicitaciones y muchos mensajes de móviles y yo no sé ni todo lo que yo he disfrutado con esto. Vamos, que si usted tuviera que hacer un balance de este año que ha pasado como Reina de las Mayores, sería un balance muy positivo. Sí. Y muy grande para explicar. Pero bueno, todo llega a su momento, todo tiene su principio y su fin. Pues muchísimas gracias, Marta. Como les decimos, Estíbaliz, esta tarde a partir de las 5:30, las 9 candidatas se subirán a este escenario porque solo...
Bueno, pues le deseamos muchísima suerte a esas aspirantes al título de Reina de los Mayores de Santa Cruz de Tenerife esta tarde a partir de las 5:30 en el recinto ferial de la capital tinerfeña. Y anoche se celebró en el Parque de Santa Catalina la segunda fase de murgas, una fase en la que actuaron 7 murgas. Esta noche tendrá lugar la tercera fase y se conocerá cuáles pasan a la final del próximo sábado 23 de febrero. Los melindrosos dieron el pistoletazo de salida a la segunda fase de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Soy murguero, divertido, crítico y atrevido, y hoy lo vengo a demostrar. La actualidad marcó la actuación de las traviesas. Héroes los mineros que por Julen se jugaron la vida, o la muerte de Romina, sigue la pesadilla. Los mosqueados vienen por segundo año al Carnaval a hacer lo que mejor saben, protestar. Por lo que sufren los niños en colegio, y te juro que eso es algo que no entiendo. En quinto lugar, los Chachotú dejaron claro su enfado. Luego ven corruptos que muy alto van llegando, su currículum inflando, porque compran un máster en la universidad. Desde Carrizal llegaron los legañosos para acordarse de la isla vecina. El presidente del gobierno de Canarias quiere que los presupuestos se repartan de una forma justa y equitativa, pero siempre Tenerife por arriba. Declaradas hicieron una auténtica declaración de amor a las carnestolendas. Hábito de ti, vivo enganchada, de esta fiesta sigo fiel y enamorada. Cerró esta segunda fase los trapazones. El caso de la manada, un ejemplo más de sociedad sentenciada que pronto verá cómo olvidar. Este miércoles se celebrará la tercera fase y se sabrá qué murgas pasan a la final del próximo 23 de febrero. Tercera fase que será retransmitida por Televisión Canaria en directo, y también salen a la venta esta mañana las entradas para la gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que tendrá lugar el próximo lunes 4 de marzo. Desde hace varias noches son muchas las personas que esperan junto a la taquilla del Parque Santa Catalina para hacerse con sus boletos. Abrimos nuestra página de sucesos como cada miércoles aquí en Buenos Días Canarias. Ya nos acompaña Eva Trujillo. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Sí, vamos a conocer qué es lo que ha pasado durante las últimas 24 horas aquí en Canarias. Y después de 50 días de búsqueda, agentes del Cuerpo Nacional de Policía conseguían detener en la noche de este martes al preso fugado Juan Francisco Mejías González. Debía haber regresado a finales del pasado año a prisión, en concreto a la cárcel de Juan Grande, a cumplir la pena impuesta por el asesinato en 2004 de su pareja, Fabiola González Mejías. Aprovechó su permiso penitenciario para fugarse. La detención se produjo en el barranco de Taidía, en San Bartolomé de Tirajana, zona en la que encontraron restos de ropa y donde la familia del condenado tenía una casa. Y en Tenerife, ayer declaró ante el juez la víctima de un secuestro y lesiones en febrero de 2017. Aseguró que el acusado la encerró en una habitación de un apartamento de Puerto de la Cruz y que le propinó golpes en todo el cuerpo para que le devolviera 6.000 euros que le debía. La mujer pudo hacer una llamada telefónica a su hermano, que alertó a la policía y detuvo al acusado. Y la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzga también a un hombre por presuntamente intentar incendiar su vivienda con su familia dentro. Ocurrió tras una discusión con su mujer de madrugada tras llegar de fiesta. Se enfrenta a 15 años de prisión. Y nuevo caso de conducción temeraria. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 36 años tras circular por la autopista de Gran Canaria en sentido contrario durante 32 kilómetros. La llamada al 091 de un testigo alertó de lo que estaba ocurriendo. Los agentes tuvieron que cortar al tráfico la vía para evitar cualquier accidente. El detenido, que no contaba con antecedentes policiales, dio positivo en el control de alcoholemia. Se le acusa de un delito contra la seguridad vial. Y un coche cayó al barranco de Guayadeque, a la altura de la Gran Canaria 100, en el municipio de Ingenio, en Gran Canaria. El accidente se produjo en una zona de difícil acceso y cuando los servicios de emergencia llegaron al vehículo no había nadie en su interior.
Y Endesa detectó durante 2018 un total de 45 casos de fraude eléctrico solo en la isla de La Palma, que supusieron más de 200.000 kilovatios hora consumidos de forma irregular. Casi la mitad de los casos detectados consistían en enganches ilegales a la red por parte de usuarios sin contrato, mientras que el resto se debió a otro tipo de fraudes, como dobles acometidos, manipulación de los equipos de medida. Bueno, Estíbaliz, pues de momento estos son algunos de los sucesos que han ocurrido en las últimas horas en Canarias. Estaremos muy pendientes, como siempre, a lo largo del día. Gracias, Eva. Hasta el próximo miércoles. Y nosotros, que continuamos aquí en Buenos Días Canarias, en esta mañana de miércoles, la Cueva Pintada de Galdar estrena nuevo sistema de iluminación que aúna la eficiencia energética con un diseño más atractivo para el visitante. El enclave, considerado uno de los más importantes de las muestras de la cultura prehispánica del archipiélago, renueva así su planta lumínica con una inversión de más de 300.000 euros. El Cabildo organizará una serie de visitas guiadas entre marzo y junio. Y el puerto de San Sebastián de La Gomera ha recibido la primera escala del crucero Mein Schiff 2, un buque que inició hace unos días su primera ruta por Canarias, afianzando el crecimiento de este sector en los puertos de la isla. La Gomera recibirá casi 36.000 cruceristas en los próximos 3 meses, con una previsión de gastos superior al 1.000.000 de euros. El Centro de Iniciativas Turísticas del Hierro prepara la segunda edición de la Feria de la Tapa Herreña. Se abrirá el plazo de inscripción para aquellos establecimientos de la isla que quieran participar. Se podrán apuntar en la sede del CIT, en La Frontera o por correo electrónico hasta este viernes. Hacemos una mínima pausa para la publicidad y a la vuelta toda la información deportiva aquí en Buenos Días Canarias. Buenos días, Canarias, 8:42 de esta mañana de miércoles 20 de febrero. Vamos ya con los deportes, aquí en Buenos Días, Canarias. Y arranca la 20ª edición de la Transgran Canaria. Carmelo Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, Estíbaliz, muy buenos días. En apenas 20 minutos va a comenzar esa modalidad de 360. Ahí es nada, hay que decirlo. Muy fuerte esa prueba. Hablamos de 264 kilómetros. Estamos hablando de que cerca de 70 participantes van a tener que recorrer esa cantidad. No es nada fácil. Es la carrera de mayor recorrido. Darán la vuelta a la isla. Y este sábado, a partir de las 11 de la mañana, Televisión Canaria les ofrecerá en directo la prueba reina de 128 kilómetros. Y el Fútbol Club Barcelona no pudo pasar del empate a 0 frente al Olympique de Lyon. En el partido de ida de los octavos de final de la Champions, los azulgranas fueron de menos a más, aunque en la primera parte Ter Stegen tuvo que emplearse a fondo para evitar que los franceses se adelantaran en el marcador. En la segunda mitad, los de Valverde dominaron el encuentro, pero ni Messi pudo llegar a la portería. Ahora la eliminatoria deberá decidirse en el Camp Nou. Y 2 entrenamientos tiene por delante José Luis Oltra para perfilar los detalles del partido del viernes con el Real Mallorca, con un doble gran objetivo: volver a marcar y ganar seguridad en defensa. Quedan 48 puntos en juego y ante el Mallorca pretenden acabar con una racha sin vencer desde la victoria sobre el Nastic. Y para hablar de la marcha del equipo, de los objetivos que se marca para esta segunda vuelta, hoy tenemos al técnico Paco Herrera, nos acompaña hoy en Buenos Días Canarias. Vamos a saludarle, Estíbaliz, para que nos hable un poquito del equipo. Paco Herrera, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, me gustaría saber cómo se siente tras esa última victoria ante el Sporting. ¿Tiene la sensación de haber salvado un ultimátum? Pues no me lo he planteado, no es algo que me preocupe excesivamente. A mí me preocupa el trabajo de todos los días, el ir mejorando el equipo, es algo que creo que estamos consiguiendo, y lógicamente el ir ganando partidos. Este partido, lo único que me interesa de él es cómo estuvimos, cómo jugamos. Creo que hicimos una primera parte la mejor, a decir de mi gente,
la mejor primera parte de toda la temporada. Yo valoro el que el equipo del 2019 no ha perdido un solo partido y que además somos el tercer mejor equipo desde el 2019 y que sigo pensando que vamos creciendo. Eso es lo que me preocupa, lo otro no está en mi mano. Le iba a preguntar, decía que le gustaba mucho esa primera parte ante el Sporting. ¿Siente que el equipo ya está más próximo a lo que usted quiere? ¿Siente que está dando con la tecla? Sí, yo creo que estamos jugando de una manera regular con un mismo sistema. Estamos cambiando algunos jugadores porque creo que es bueno para el equipo el rotar en alguna posición en un momento determinado. Creo que estamos, lo vengo diciendo desde hace unos partidos, creo que estamos en el buen camino y lógicamente eso se traslada a los resultados, que es lo que verdaderamente vale, ¿no? ¿Qué le falta al equipo? Le falta ganar un partido fuera de casa, porque en toda la temporada solamente ha ganado uno. Sí es cierto que ha tenido muchos empates, que no son malos cuando ganas en casa, pero ahora mismo no es suficiente y esa es la asignatura pendiente. ¿Y eso cómo se trabaja, señor Herrera? ¿Cómo se puede mejorar al equipo para que finalmente gane fuera de casa? Bueno, hay que convencerse, hay que, con el trabajo de cada día, con insistir en todo el método de trabajo que estamos desarrollando. Creo que no tiene otra forma. A partir de ahí, lógicamente, acertar, porque acertar, cuando digo acertar, acertar con la cantidad de posibilidades que estamos teniendo. Si nos vamos, aunque ha sido un partido en casa, al último partido, es que tuvimos 5 goles debajo de los palos y fuimos capaces de hacer uno. Simplemente con que hubiéramos tenido el acierto que tuvimos el día de Osasuna, pues nos hubiéramos ido a la primera parte con 3-0. Esa es la situación que tenemos que conseguir de manera regular para casa y para fuera. Permítame que le pregunte también un poco por algunos jugadores, como el caso de Michael Mesa. ¿Llama la atención que el jugador no haya tenido protagonismo en las últimas convocatorias? No sé si hay algún tipo de problema con él o es que no entra en el dibujo, no entra en el esquema de Paco Herrera. Bueno, sí, entra, por supuesto que sí. Somos una plantilla de 24 jugadores y tengo que valorar todo. Siempre aparece un nombre que os llama la atención, pero no os aparecen los otros nombres porque no os llaman la atención por algún motivo, pero hay otros jugadores que están en la misma situación. Lo que sí es cierto es que yo cuento con Michael, igual que cuento con otros jugadores que yo valoro cuando yo he llegado, el conocimiento que yo tenía de ellos no estaban al nivel que se espera o que yo espero de ellos. Yo creo que Michael ya está y por ejemplo, esta semana, si no ocurre nada, aunque está con unos problemas de espalda desde hace 2 o 3 días, estará con nosotros entre ese grupo de 18. Después ya veremos a ver si juega o no juega, pero yo hay jugadores que espero mucho más de ellos y lógicamente se lo tengo que demostrar de alguna manera, ¿no? En algún momento es dándole tiempo, como está pasando con Araujo, para que se pongan bien. Tengo que tener esa paciencia porque sí me he encontrado con una plantilla que al 100% no estaban al nivel que uno espera de ellos. En ese 4-1-4-1, uno de los quebraderos de cabeza para usted, afortunado quebradero de cabeza, puede ser quién puede jugar adelante, si Rubén, Castro o Araujo, ¿puede estar también ahí uno de sus quebraderos o no? Bueno, yo creo que Araujo puede ocupar alguna otra posición para empezar y ahí nos puede ayudar también, poniendo más de los 2 interiores de dentro y no es un dolor de cabeza
valorar si tiene que jugar Araujo o Rubén. Creo que es una buena opción para mí el tener esas dos posibilidades. ¿Qué sucede? Que Araujo ha tenido una época también complicada. Sabéis que hasta que no acabó el 31 de enero, que acababa la época de fichajes, ha sido un jugador que ha estado dividido, su cabeza ha estado dividida en diferentes cosas. Afortunadamente está con nosotros, está recuperado, y ahora valoraré si pueden jugar los dos o debe de jugar uno y después otro. Pero bueno, esto empezaremos a verlo a partir de esta semana, que yo creo que él está ya con la cabeza y con la conciencia con nosotros. Pues señor Paco Herrera, muchas gracias por atendernos esta mañana en Buenos Días Canarias, partido que daremos en Televisión Canaria frente al Alcorcón. Le deseamos mucha suerte. El Alcorcón no está en su mejor momento porque viene de perder varios encuentros, quizá una ocasión propicia para ganar. Mucha suerte en esta próxima jornada. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Paco Herrera con nosotros, Marta, ya lo hemos escuchado. Él está confiado en el equipo y espera esa nueva victoria para encadenar una dinámica positiva. Pues deseamos muchísima suerte. Gracias, Carmelo. Hasta mañana. Hasta mañana. Y en menos de 10 minutos, ya saben, está previsto que se reanude en el Parlamento el debate del Estado de la Nacionalidad. Marta Rodríguez, ¿qué ambiente se respira en la Cámara Regional? Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Pues este Parlamento se va poco a poco llenando de vida otra vez, después de apenas 12 horas desde que se suspendiera la sesión ayer. Les voy a enseñar cómo está la imagen a esta hora, en este momento. Prácticamente vacío este salón de plenos y, como digo, poco a poco se irá llenando. El primero en subirse a la tribuna de oradores hoy será el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, a quien seguirá el portavoz del Grupo Mixto, Casimiro Curbelo, y cerrará el portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano. A todos ellos les dará la réplica Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, y a mediodía se suspenderá la sesión para que mañana se reanude de nuevo este debate, ya con las propuestas de resolución que se debatirán y votarán. Una nueva jornada, la del día de hoy. Gracias, Marta. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, pues ya saben, en breve estará con todos ustedes nuestras compañeras desde el Parlamento de Canarias para contarles todo lo que acontezca en esta segunda sesión del debate sobre el Estado de la Nacionalidad en el Parlamento de Canarias. Mañana volveremos con Buenos Días Canarias a las 8 menos cuarto, como siempre, para decirles buenos días, que pasen una feliz jornada.